agradeciendo porque hemos recibido la inmensa mayoría de los trabajos en comisiones que realmente están alimentando a las comisiones para poder tomar nota y relatar este encuentro. Y en ese sentido, la buena noticia que le anunciaba Isabel, estamos haciendo un resumen también de las ponencias. Mira, con el relato también de todo el trabajo en comisiones, y en breve lo van a poder encontrar en el blog de la Comisión Teológica. Ahí tienen la referencia, ahora lo voy a poner también en el chat. Bien, entonces concluimos hoy esta tercera semana teológica de vida consagrada. Y como anunciábamos el primer día, el objetivo de ir concretando acciones en común. Buenas Como tardes vida con todos. consagrada en el bicentenario del Perú. Y concluimos esta semana, pero sabemos que será el inicio de otros caminos y de otras sendas, ¿no?, por recorrer. Tendremos el momento oracional al final de la tarde y entonces vamos a iniciar con las exposiciones de hoy. Las comisiones de Nuevas Generaciones y Derechos Humanos, JPIC, han preparado esta reflexión. 3 de sus integrantes nos van a compartir el trabajo conjunto, ayudándonos a encarnar estos 3 días de reflexión desde los ejes centrales de su experiencia, ¿no?, en la comisión, para preguntarnos, pues con todo lo escuchado y reflexionado, qué conversiones necesarias, qué líneas de acciones comunes, cómo aterrizar, y hemos aterrizado el país, qué requiere de la vida religiosa, de la vida consagrada, el país en este tiempo. Bien, y representando a la Comisión de Nuevas Generaciones, compartirán esta tarde Cristian Sulca Cori, hermano de los Sagrados Corazones de Jesús y María, cursando estudios de Teología en ISET, y Esther Fernández Guapaya, hermana franciscana de Bamberga. Ha terminado sus estudios, egresada en Psicología Clínica por la Ruiz de Montoya, y en este momento, como ella comparte, en modo tesis. Comprometida en la prevención de abusos en ambientes eclesiales. Y representando a la Comisión de Derechos Humanos, JPIC, Daniel Mauri Tresi, pertenece a la comunidad Santo Espíritu, es misionero Fidei Donum desde la diócesis de Milán, prestado hace 30 años a la diócesis de Chosica, en Huaycán, artista y pastoralista en Biblia por formación, acompaña a comunidades cristianas, la Comisión de Formación para Laicos, asesora la pastoral social y hace poco integrante del equipo que promueve la iniciativa Resucita Perú Ahora diocesana. Bien, pues agradecemos a los 3 que hayan querido poner a disposición sus reflexiones, su trabajo. Gracias, les escuchamos. Voy a compartir pantalla para empezar. ¿Se logra ver? Sí. Sí, bien. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer a la Confer y a todo el equipo que ha estado detrás de la Semana Teológica de la Vida Consagrada por darnos la oportunidad de compartir el resultado de un trabajo de reflexión y la elaboración de la Comisión de Nuevas Generaciones, lo cual nos da mucha ilusión ahora compartir con ustedes. La pregunta que nos han planteado es: ¿qué país queremos como vida consagrada? Esther. Y para responder a esta pregunta... Esther,
Se divide tu Sí, filmina. estoy. Si le pones en una sola filmina, creo que es mejor para el público. Gracias. Ay, a ver. No doble Gracias. filmina. Voy a ver. Sí, voy a ver aquí cómo es, porque... a ver. De nuevo voy a proyectar. Igual continúa, igualito sigue. Sí, Lo todavía. A ver. haces en... Sí, tienes que compartir la pantalla 2 o la Sí. pantalla donde está proyectándose. Lo siento. No sé qué ha Si pasado no, con... en configuración. En configuración de presentación, de visión, o no sé cómo se llama. Sí, voy a ver qué pasó porque estaba todo bien. No te preocupes, tranquila. A ver. Ni idea qué puede pasar. A ver, No. En todo caso, mejor como Eh, estabas. Ubique, perdón, Configuración, visualización. ahí en configuración de visualización, ahí tiene que Dale arreglarlo. a la flechita para abajo. Arriba. Tiene mostrar barra, la siguiente. Mm. Configuración. La que No, sigue. configuración. es que lo que pasa es que me vienen las opciones del Zoom arriba. Y no puedo. No. Tú sigue, mostrar barra de tareas, configuración de visión. Ahí vas. Aquí, Esther. La que sigue, la derecha. Sí, lo que pasa es que ustedes quizá no lo ven, pero a mí me aparecen las opciones del Zoom y no puedo visualizar lo que está a la derecha. Ya, entonces mueve la barra del Deja Zoom de abajo. compartir y luego vuelves al... Baja la barra, Sí, a ver. baja la barra. Bajas la barra se mueve para arriba y para abajo, la pones donde quieras. Ujú. Ahí mejor. Sí. Esperemos que ahí sí. Ahora sí se ve mejor. No, está en la misma. No, Pero ve igualito, sí. ahí donde Debe tienes ser una copia. abajo donde tienes la televisión esa, que tienes visión. No, cuando tú proyectas con presentación. Problema de configuración. Bueno, me dicen que ahí sí se ve mejor, ¿cierto? Se ve mejor, sí. Se ve bien. Sí. Bueno, entonces el esquema de presentación es el siguiente. Hemos partido de qué nos inspira, cómo vemos nuestra realidad desde nuevas generaciones, qué país queremos como vida consagrada, es lo que nos han propuesto, pero también pensábamos, a la vez que soñamos y deseamos lo que vamos a proponer, también pensábamos cómo desde nuevas generaciones vamos construyendo también este país que soñamos y también el compromiso que nos sentimos invitados. Finalmente, los desafíos como vida consagrada y a nivel eclesial. Entonces, vamos a empezar compartiendo lo que nos inspira. Buenas noches. Entonces, siguiendo el esquema planteado, nos inspira la trama de la parábola del buen samaritano, que parte de una pregunta que un legista le hace a Jesús, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?, pregunta el legista. Pregunta que hoy nosotros podríamos actualizar diciendo, ¿qué debemos hacer para estar en comunión con Dios? La respuesta que se da a esta interrogante se orienta en dos sentidos, que se vinculan entre sí, evidentemente. La primera es amar a Dios y la segunda, amar al prójimo como a ti mismo. Parece que para el legista la primera orientación es clara, ¿no? Amar a Dios es cumplir la ley, pero la segunda es algo sobre lo que es necesario darle vueltas. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo, según la parábola, es un hombre que trató con misericordia al herido, al moribundo que se encontraba en el camino. Este sentimiento de compasión, es decir, de conmoverse, hace que se acerque al hombre tirado, cure sus heridas y las vende. La conmoción es tan profunda que no solo lo cura, sino que se lo lleva a un albergue y se queda cuidando. Este hombre que es prójimo deja de lado por un tiempo sus quehaceres
y se ocupa de la otra persona para que se restablezca. Esto es cumplir el mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. No solo una emoción pasajera, sino que es un sentimiento que dinamiza al hombre para velar y cuidar de la persona que sufre. El prójimo es el que sufre, el que necesita ser amado y cuidado, pero también es el que da amor, el que cuida y vela por el bienestar del otro. El prójimo, podríamos decir, soy yo cuando amo y cuido del otro, y soy prójimo también cuando recibo amor. Por tanto, según la parábola, ser prójimo no se restringe a un oficio, que se podría decir el de sacerdote, o a un grupo familiar, el del levita, sino que se ve desde la forma de cómo nos relacionamos con las demás personas, especialmente con los más vulnerables. En el caso del relato en referencia, el prójimo es el samaritano. Como nuevas generaciones creemos que la dinámica que envuelve a esta parábola del buen samaritano puede ayudarnos a relacionarnos mejor en nuestro Perú, relaciones que parten del amor a Dios y del amor al prójimo como uno mismo. Una dinámica que en la fragilidad del otro, una dinámica que donde la fragilidad del otro no es una oportunidad para aprovecharse o para pasar de largo, sino que es la oportunidad de expresar el amor para socorrer, curar, sanar y cuidar del otro. Esta dinámica nos impulsa a que como hermanos y hermanas que vivimos en el Perú, estemos el uno para el otro para cuidarnos, amarnos. Esto es posible y se vive. Ejemplo de ello es, por ejemplo, testimonios de Albertina Flores González en Cajamarca, quien luego de aparecer en un comedor popular el año pasado con alimentos cosechados por ella misma, dijo: aquí les traigo algunas cositas mientras cargaba 2 sacos llenos de comida para donarlos a personas contagiadas con COVID-19. O el ejemplo conocido también, el del ángel del oxígeno, José Luis Barzal, quien en un contexto de mucha demanda de oxígeno por la pandemia, mantiene un precio justo y accesible frente a otros grupos que se aprovechan de la situación para hacer negocio a costa de vidas. Una dinámica que cambia la forma de hacer la política, la del buen samaritano, ¿no? Devolviéndole a su cauce original para el bien del pueblo, es decir, de la polis. Una dinámica que afecta a la economía para que el modelo no beneficie solo a unos cuantos, sino que al reconocernos todos como prójimo, podamos generar un modelo que garantice el bienestar de todos, facilitando las oportunidades para el desarrollo de la persona. Y desde Fratelli Tutti también nos dejamos inspirar, ¿no? Como vida religiosa inmersa en el Perú, lo urgente es mirarnos como un nosotros, habitantes de la casa común de nuestro Perú, en el contexto latinoamericano. Necesitamos, como dice Papa Francisco, constituirnos en un nosotros que habita en esta casa común. Por ello, no podemos ser indiferentes frente al dolor y sufrimiento de los hermanos y hermanas. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie se quede a un costado de la vida. En esta línea, la indiferencia de nuestros líderes políticos, alienados a la corrupción, a la discriminación, al centralismo, han dado la espalda al pueblo carente de recursos y, por ende, al pueblo vulnerable, lo cual se ha evidenciado más en este tiempo de pandemia. Por esta razón, urge un país con una mirada comunitaria, fraterna, solidaria, que piense en el bien común, en el buen vivir, creando lazos fraternos. En esta línea, Papa Francisco nos dice: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer este deseo entre todos, un deseo mundial de hermandad. También nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, a ser constructores de un nuevo vínculo social. Urge por eso pensar formas de vinculación mucho más saludables, donde el deseo de construir un país
democrático se había atravesado por respeto, por diálogo, tolerancia, reflexión y discernimiento. Ese discernimiento se había atravesado por esas preguntas que nos ayudan a poder entender y entender también el Evangelio. Preguntas como, ¿de qué lado estaría Jesús en nuestra actualidad? ¿Qué mensaje hoy Jesús nos quiere decir en medio de esta coyuntura política? Esas respuestas que muchas veces nos causan crisis, discusiones con Él en la oración, son aquellas que nos van dando respuesta de cómo responder en nuestra época. Finalmente, cerrando este espacio de Fratelli Tutti, ¿no? Estamos llamados a ser artesanas de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no considerándolo, abriendo la senda del diálogo y no levantando muros. Y sabemos que hoy en día, en el contexto peruano, hace mucha falta que la vida consagrada responda de esta manera, y también a nivel eclesial, ¿no? Y siguiendo la línea del buen samaritano, ¿no? Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. De esta manera hemos tratado de realizar el ejercicio de dejarnos impulsar por el Evangelio con la parábola del buen samaritano y del texto Fratelli Tutti. Ahora bien, nos parecía importante compartir con ustedes cómo percibimos la realidad de nuestro país. Para esto vamos a dar una mirada a nuestra realidad en los siguientes ámbitos. Primero, en lo político. Estamos viviendo en un tiempo de crisis política. Llegamos a las elecciones de un nuevo mandato del presidente del Perú, después de haber tenido a 3 representantes del Poder Ejecutivo. Recordamos, por ejemplo, a Pedro Pablo Kuczynski, le sigue Martín Vizcarra y ahora Francisco Sagasti, ¿no? Y entre medio también está Merino. Salimos también de un golpe de Estado causado por el Congreso anterior, que dio paso a marchas de protesta en las que hubo muertos y heridos. En fin, una crisis que refleja que hacer política es para el beneficio personal o el de un grupo y no para trabajar a favor de la población. Sin embargo, no todo es malo en esta coyuntura, creemos, y vemos con esperanza la intervención de los jóvenes en la política. De hecho, las marchas del año pasado fue posible a la gran participación de los jóvenes en todo el Perú. Vemos también que a raíz de estas elecciones hay una mayor conciencia de que hay un sector de la población peruana que es olvidado, el sector socioeconómico conocido como E, y que es importante valorarlos para crecer como país. Segundo, en lo sanitario, debido al impacto del COVID-19 que desnudó las graves carencias de nuestro sistema de salud, podemos ver que hay una gran fragmentación, inexistencia de un sistema integrado de información sanitaria, con serias deficiencias en el primer nivel de atención, por ejemplo en las postas y en los centros médicos, donde casi o un 50% de los mismos carece de la presencia de médico y de enfermeras. Hay una insuficiente infraestructura y equipamiento, y así podríamos decir otras cosas más, ¿no? Nuevamente, ¿no? También hay luces en este ámbito, ¿no? Vemos con esperanza la labor de los médicos y enfermeras que se encuentran en la primera línea, haciendo todo lo posible para salvar vidas. Iniciativas que, viendo la necesidad de oxígeno, por ejemplo, realizaron actividades para comprar plantas de oxígeno, o las redes para facilitar información donde conseguir oxígeno, o incluso hasta préstamos de balones de oxígeno. En lo económico, podemos ver que a consecuencia de las necesidades, medidas y cuarentenas y aislamiento social tomadas desde el 16 de marzo del 2020 para tratar de parar los contagios y disminuir la creciente mortalidad de la población, esto generó una paralización de la población y de servicios de todo tipo, y también una disminución de la capacidad de compra de la población, ¿no? Que llevó a un decrecimiento del PBI, dicen los expertos, que en un 11% en el año pasado, es decir, 2020. Esta situación se refleja en los hogares en pérdida de empleo, disminución de la calidad del empleo y reducción significativa de los ingresos.
Pero, nuevamente, creemos que se están dando cambios, ¿no? Nos damos cuenta que el modelo económico actual no beneficia a todos los ciudadanos, como nos lo pintaban, ¿no? Antes de la pandemia, que éramos uno de los países con mayor desarrollo económico. Y al parecer era cierto, ¿no? Pero hay más conciencia hoy que necesitamos un cambio para que haya un crecimiento económico integral, donde todos los peruanos y peruanas podamos tener beneficios del modelo económico. Un modelo económico que revalorice el sector agrario, un sector olvidado. Esto se evidenció con las marchas agrarias en las que se destituyó la ley Klimper, por ejemplo, el año pasado. Y también vemos un país con ciudadanos que, a pesar del modelo que oprime, se esfuerzan por salir adelante. Familias donde las mamás y papás buscan dar lo mejor para sus hijos e hijas. Y por último, estamos atravesados como país por la violencia hacia las poblaciones vulnerables, como es el caso de la violencia hacia las niñas, niños, adolescentes, mujeres. Una violencia marcada por el feminicidio, abuso sexual a menores, embarazo de niñas y adolescentes a causa del abuso. Sin embargo, desde las políticas públicas hay propuestas que buscan fortalecer en diversos sectores, como en el caso de la educación, para crear una conciencia y sensibilidad hacia el respeto y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. De la misma manera, existe mayor cuidado para prevenir abusos sexuales. Ejemplo de ello es la preocupación de escribir protocolos, de realizar protocolos en las instituciones educativas, incluso en nuestra iglesia, ¿no? Y a partir de este contexto, de cómo contemplamos o vemos a nuestro país, hemos tratado de responder qué país queremos como vida consagrada. Nuestras respuestas están atravesadas por sueños, a la vez certezas y esperanzas. En primer lugar, queremos un país que logre vivir en comunión y lazos de fraternidad con sus diversas culturas y etnias, que éstas sean respetadas y revalorizadas. En segundo lugar, un país donde el cuidado de la casa común, de manera preferencial nuestra querida Amazonía, sea custodiada y que los reclamos, denuncias de los agentes sociales sean escuchados y no acallados con su muerte por alzar su voz. Aquí tenemos dos rostros de tantos profetas de nuestra Amazonía, como Olivia Arévalo y Arvildo Meléndez, asesinados el año pasado. La lista es amplia, y no solo en Perú, sino en varios países de la Amazonía. También queremos un país donde los recursos del Estado sean repartidos de manera equitativa a los sectores más vulnerables, priorizando aquellos como es la salud, educación, con el fin de que sea accesible y de calidad para todas y todos los peruanos. Queremos un país con igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas, mujeres, varones, de todo nuestro país, de toda cultura, de toda etnia. También a los hermanos que vienen de otros países, refugiados, migrantes, aquellos también que tienen diferentes capacidades físicas, ¿no? Intelectuales, que nuestras ciudades sean accesibles para aquellas personas que no pueden caminar, sordomudos, ciegos, que no pueden comunicarse. También para aquellas personas que tienen una identidad diferente, como los transgéneros, o también de otra orientación sexual. También queremos un país donde los trabajadores tengan oportunidad de laborar en espacios dignos, formales, sin correr riesgo de ser explotados. Ya Cristian nos hablaba del paro agrario del año pasado, y eso fue uno de los tantos lugares, ¿no? Y tantas zonas de trabajo de explotación. También queremos un país donde las niñas, los niños, adolescentes y mujeres no sintamos miedo de ser acosadas, manoseadas, maltratadas, violadas o asesinadas. Queremos un país que nos proteja y nos cuide, ¿no? Un país que promueva una cultura de cuidado y prevención contra las diversas formas de abuso y violencia. Continuando con estos sueños y anhelos,
Queremos un país donde la justicia, la verdad y transparencia sean aquellas banderas claves para confiar en el sistema judicial. También pensábamos en las diversas pastorales carcelarias que la Iglesia tiene y que la vida religiosa está inserta. Por eso soñamos con un país donde el sistema carcelario pueda cumplir su misión de ser un espacio de rehabilitación, reeducación y reinserción. Sabemos lo difícil que es para las personas que salen de la cárcel reinsertarse, trabajar. Hay mucha discriminación. Finalmente, pensábamos también en la población de ahora, ¿no? De los jóvenes, un deseo de que asumamos protagonismo y compromiso con nuestra realidad existencial y social. Muy bien, a continuación les vamos a presentar un video que hicimos como Nuevas Generaciones, donde mostramos el país que vamos construyendo, en la primera parte, y los compromisos que asumimos como Nuevas Generaciones. Un Perú solidario. Un Perú que lucha por la democracia. Un Perú que enfrente los desafíos con creatividad y audacia. Un Perú que tiende puentes y trabaja en redes. Un Perú comprometido con su formación integral. Un Perú con pensamiento crítico y conciencia ciudadana. Un Perú que promueve la cultura del encuentro desde la alegría y la acogida. A un apostolado intercongregacional. Insertas en las periferias existenciales. Y al estilo del buen samaritano. Con ojos críticos y proféticos, nuestra realidad. Y estar atenta a la realidad de los más pobres. Haciendo opción de presencia con los grupos más vulnerables. Mujeres. Migrantes. Niños, niñas y jóvenes. Adultos mayores. Comunidad LGBTIQ+. Acompañando y sanando las heridas desde una cultura del encuentro y del cuidado. Promoviendo la dignidad humana en todas sus dimensiones. Manifestando la presencia de un Dios compasivo, cercano y lleno de ternura. Desde la certeza de que Dios camina con su pueblo. Seguir construyendo con Jesús el reino. Y bueno, entonces de esta manera queríamos compartir con ustedes la reflexión que hemos tenido, ¿no?, en la comisión de qué país vamos construyendo. Creo que no es solo una cuestión de los jóvenes, sino también de la vida consagrada, ¿no?, de la cual somos parte y vivimos cada día. También pensábamos y escuchamos con Cristian, ¿no?, estos 2 días de encuentro, y nos hacía mucha ilusión y mucha sintonía poder contemplar que los hermanos, hermanas que han compartido estos 2 días, cómo hemos ido como compartiendo varias ideas en conjunto sin habernos puesto de acuerdo, ¿no? Y creíamos importante, por ejemplo, ¿no?, con esas propuestas y compromisos, el poder ser parte activa, por ejemplo,
de esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que ya empezó a pensarse y a tener varios proyectos en camino. Y también pensábamos que como vía religiosa, también participar de manera activa con el Congreso Continental de Vida Religiosa, que es en agosto, que son 2 espacios claves para nuestra iglesia y otro espacio clave para nuestra vida consagrada, ¿no? Y poder ir en sintonía de cómo América Latina va recreándose, va mirándose y también va haciendo compromisos según el contexto en el cual nos situamos. Si bien vamos construyendo en parte nuestros sueños y compromisos, también nos planteamos algunos desafíos. Primero, creemos que es importante vivir con mayor radicalidad nuestra vida mística y profética, para que la mística sea el alimento que revitalice y nos ayude a responder el llamado de Dios de forma creativa. De esta manera, nuestra acción apostólica será fruto de un encuentro con Cristo en la oración. Segundo, que la vida consagrada esté comprometida con la sociedad, no solo desde la formación, cultivo y administración de lo sacramental y espiritual, sino que se vincule y se acompañe a la sociedad, atendiendo las necesidades que padece, ya sea en lo político, económico, salud, alimentación, entre otros. Esto para suscitar la conciencia del bien común y de esta manera ser prójimo del que sufre. Tercero, nos desafía a vivir nuestro llamado con compromiso más activo en torno a la ética del cuidado, manteniendo una armonía con la creación, a no consumir tanto, a procurar una economía más sólida y a buscar formas de hacer de nuestra iglesia un espacio más inclusivo, que se cuestione el lugar, por ejemplo, de la mujer en ella, así como el lugar de las minorías. Cuarto, nos hace falta leer al país. Creemos que es necesario sintonizar con búsquedas sus necesidades, sus organizaciones, y eso nos ayudará a vivir en comunidades insertas y participar de la vida cotidiana de la gente. Quinto, ahondar en la formación de la dimensión política de nuestra vida, tener una mayor conciencia de que somos ciudadanos y que nuestro compromiso en la vida religiosa no es intimista, podríamos decir Dios y yo, o también mi fe y yo, o en otro caso mi congregación y yo, ni solo para la iglesia, ¿no? En todo caso. Nuestro compromiso es con el pueblo de Dios, es decir, personas concretas con quienes compartimos la vida. Fratelli Tutti nos recuerda que hay una dimensión muy necesitada de ser atendida. Necesitamos vernos, reconocernos y tratarnos como hermanos y hermanas, todos iguales. Por último, necesitamos articular nuestros esfuerzos con otros, trabajar más con los laicos en relaciones de reciprocidad en una dinámica de sinodalidad, así como también buscar articular nuevas generaciones con organizaciones de la sociedad civil. Tienes el micrófono apagado, Esther. Gracias. Es la emoción. Y también quería mostrar este espacio, la memoria y el testimonio de Madre Covadonga, ¿no? Que nos ha dejado al Perú un gran legado de compromiso como consagrada. Conocemos la misión de ella en Ayacucho y toda su vida comprometida, ¿no? Y en esta sintonía, también siguiendo la línea de Papa Francisco, que mira como un guía a San Francisco, ¿no? Pensábamos en cómo San Francisco desde su época y su contexto, ¿no?, misionero, invitaba mucho a sus hermanos y a sus hermanas a seguir comprometiéndose, a no quedarse con aquello que hacían o lo bien que hacían, sino que les impulsaba con esta frase: comencemos, hermanas, hermanos, porque poco o nada es lo que hemos hecho. Y aunque sintamos que empujamos contra corriente, aquí hemos citado una frase de Casaldáliga, él nos impulsa y nos dice, ¿no?, que aunque es tarde es nuestra hora. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Les agradecemos por su atención.
Gracias a ustedes, a la Comisión de Nuevas Generaciones, por desafiarnos con su testimonio comprometido, personal, con acciones concretas. Y es también una ilusión para todos, para todas, reconocer que compartimos sueños, certezas y esperanzas. Gracias. Continuamos con el aporte de la Comisión de Derechos Humanos, JPI. Adelante, Daniel. Bien, buenas noches. Creo que nos estamos ubicando bien estos 3 días, ¿no? Un aniversario siempre se entiende como celebrativo y lo estamos recibiendo como un kairos, ¿no? Un tiempo oportuno. En este caso, un tiempo oportuno para ver cómo llegamos hasta este Perú, cómo está este Perú hoy y qué nos gustaría o debería hacerse con ello para que un día podamos celebrar un Perú de todos y todas, ¿no? Como en estos días ya se adelantaron desafíos, pistas, tareas de parte de los diferentes amigos, compañeros, hermanos y hermanas que nos han compartido reflexiones y sus aportes, los recogemos como Derechos Humanos y JPIC, los incluimos y nos permitimos compartir también, empezar compartiendo algunas reflexiones previas a la pregunta ¿qué país queremos como vida consagrada? Esperamos ofrecer algunos elementos para nuestro compartir en grupo inmediatamente después, pero especialmente para que desde nuestras comunidades, congregaciones y como vida consagrada en el Perú podamos ir desarrollando, ¿no? Renovando nuestro compromiso que haga posible un Perú de todos y de todas. Voy a compartir, a ver si puedo hacerlo, acá. ¿Se ve? Se ve, Daniel, sí, muy bien. Muy bien. Se ve. Sí, se ve. Entonces, una introducción. Desde la colonia hasta ayer miércoles, ¿no? Acogiendo, asumiendo los aportes y reflexiones. Bueno, a nuestras herencias postcoloniales y de la Primera República se suman tantos años de neoliberalismo, quien se presenta como modelo de economía solamente, pero en la realidad, lo vemos a diario, es una ideología que se hace sistema y termina impregnando todas las esferas de la vida social, política y hasta personal. Y además se presenta como única, ¿no? Lo escuchamos también en los discursos de estos días en esta campaña. Si bien hemos tenido logros, y es cierto, ¿no? Y avances importantes en estos últimos años, vemos debilitándose con preocupación, debilitándose la conciencia de los derechos, de la vida digna, respetada, de un sentir de pueblo. Francisco lo reivindica, ¿no? Y lo enlaza con una categoría bíblica de pueblo. Una situación en la cual no solo los derechos humanos son conculcados, sustraídos, sino que nos van quitando la conciencia de ser sujetos de derechos, y más aún a quienes siempre se los han negado. A la comunidad nativa no se le reconoce el derecho de tener derechos. A los de orientaciones sexuales diferentes, a los desplazados, a los que hablan idioma diferente al castellano, a quien vive fuera de Lima, en el campo o hasta en la punta del cerro, excepción en estos tiempos electorales. La ética parece ya una traba. Francisco tiene una frase en un encuentro del 1 de mayo, con el Día del Trabajador, Día del Trabajo, denuncia que molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuerzas de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles,
Molesta que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. Entonces, un primer llamado que encontramos es reconocer la necesidad de ir reconstruyendo, devolviendo la conciencia de dignidad, de derechos y reivindicar una ética desde lo cotidiano, desde el empleo, desde el trabajo, el mercado, el hogar, el barrio, el colegio, ¿no? Hasta lo social, lo económico, lo político, ¿no? Y eso vale también en la casa, en casa nuestra, ¿no? Es urgente, definitivamente, un proceso de democratización de nuestra iglesia, de nuestras congregaciones, de la vida consagrada, de nuestras comunidades. El otro día creo que Juan Miguel compartió este párrafo de la Fratelli Tutti en el numeral 11. Cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistadas cada día. No es posible conformarse con lo conseguido y sí todavía muchos hermanos y hermanas nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Estamos entonces en un sistema de praxis inmediatista, funcional, donde la persona, se ha repetido en estos días, se ha vuelto un recurso, un empleado, un consumidor, un daño colateral en muchos casos. Es urgente entonces recuperar la ética de la fraternidad, que implica el reconocimiento de la dignidad humana, de la igualdad en dignidad, la persona al centro de las decisiones y acciones, especialmente en la economía, el cuidado del otro y de los demás y del planeta, la justicia, el respeto, la honestidad, la solidaridad, el bien común. Pero hay una reserva ética, resistente y resiliente, que fluye desde la cotidianidad. Lo vemos en estos tiempos tan difíciles, dramáticos, la solidaridad espontánea, la superación de rencores, la capacidad de juntarse y sumar en el barrio, y también invade la esfera social, ¿no? La sociedad civil. Los jóvenes de noviembre, lo acaban de recordar nuestros hermanos, los trabajadores del agro, las naciones amazónicas con sus luchas. Entonces, esta reserva ética la tenemos que reconocer, recuperar, valorarla, pues tiene una componente mística que dignifica, que enaltece, que libera, que moviliza y que esperanza del verbo esperanzar, ¿no? Tenemos que, no que estar esperando, sino que tenemos que ser esperanzantes y esperanzadores. Siempre Francisco, en la Fratelli Tutti, el numeral 196, hablando de la buena política, ¿no? Dice que une al amor la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo a pesar de todo. Cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que debe liberar nuestras energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Entonces, desde la reserva de valores ética del pueblo, desde las prácticas, rescatar valores y celebrarlos. ¿Qué valores para construir Perú de todos y todas? La vida, la dignidad, la justicia, la lealtad, la transparencia, la honestidad, el bien común, el diálogo, la no violencia. Ya casi parece una lisura, ¿no? Ya nadie sabe ni de qué hablamos cuando decimos derechos humanos, ¿no? Parece una cosa del pasado, lo escuchamos en los discursos, también en estos días. Definitivamente la mitad, las 2/3 partes de nuestro país no goza de estos derechos, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando tengo la oportunidad de compartir, especialmente con jóvenes y de la zona de acá,
hace 100 años, en el 1919, en Vitarte, después de luchas de años y años con muertos, se logra la ley de las 8 horas de trabajo. Hace 100 años, 102. Ya ni sabemos qué son las 8 horas de trabajo y lo que costó. Ganamos unitos derechos y perdemos otros, ¿no? Los planteamientos neoliberales parece que van restringiendo cada vez, poco a poco, los derechos humanos y las libertades básicas mínimas, ¿no? Se hace urgente entonces e importante volver a poner en la mesa los derechos colectivos, la paz, la solidaridad, la soberanía, la autodeterminación, desarrollo, los derechos económicos, sociales, culturales, así como el de los pueblos y de la creación. En la Iglesia y la vida consagrada nos hemos especializado, por un lado, en atender, ayudar, y lo hacemos bien. Por otro lado, nos hemos centrado también en una época, hace pocos años, junto con instituciones de derechos humanos, en los derechos civiles y políticos, ¿no? Pero quizás hemos perdido la conexión con los derechos sociales cotidianos. Trabajo, tierra, techo, ¿no? La tríada que siempre Francisco recuerda en sus encuentros con los movimientos populares. Podemos añadir desde nuestra situación salud, seguridad, educación y la dimensión política necesaria para poder lograr su vigencia. Nos toca entonces aprender a conjugar la respuesta a necesidades de carencia de pan, de salud, de seguridad, las muchas vulnerabilidades, con el trabajo para denunciar, reivindicar, promover, exigir, incidir para un marco jurídico, para la vigencia de estos derechos, para cambios estructurales. Tenemos entonces también que acompañar las luchas, capacitarnos para acompañar, juntarnos con otras instituciones, actores, aliados, meternos en redes e instancias internacionales, si hace falta. Incidir también que los organismos de defensoría y de derechos humanos en los cuales estamos participando asuman también estas prioridades, los derechos cotidianos, vitales, ¿no? Y quizás nos hace falta capacitarnos en derecho y en lo jurídico. Plantearnos qué país queremos, qué país soñamos, qué país vamos a construir, nos habla de utopía. Hace un par de días creo que alguien nos recordó esto, ¿no? La utopía, el sueño, nos habla también de visión, de proyecto de país, ¿no? Escuchando a los candidatos y leyendo los planes de gobierno, pero también compartiendo con nuestros vecinos, compañeros, hermanos de las comunidades, se nota una ausencia de una visión, de un proyecto de país. ¿Qué Perú queremos? Más allá de mi escalerita necesaria, del saco de arroz, de la tablet, de la conexión, ¿no? Pero, ¿qué proyecto, qué visión tenemos para nuestro país? Es como que estamos avanzando, caminando, sí, pero con parches y reajustes, ¿no? Se hablaba de piloto automático arreglando unas cositas. Francisco nos recuerda que si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. En otras oportunidades lo hemos escuchado al Papa, este modelo mata, nadie lo puede soportar, hay que cambiarlos. Isaías y en otras partes de la Biblia, ¿no? Isaías nos dice desde la experiencia del exilio que Dios quiere crear cielos nuevos y tierra nueva. Palabra que nos está acompañando también en estos días. Cielos nuevos y tierra nueva donde no habrá ni llanto ni muerte. Entonces Dios nos invita, nos provoca, nos llama a imaginar algo inexistente, algo que aún no tiene lugar, una utopía. Y eso es lo nuestro, ¿no?
ya y todavía no. La utopía nace pues de la disconformidad con una situación, con una realidad inaceptable, porque resta vida, porque la acosa, porque la niega. Entonces nos obliga a soñar otro Perú, un Perú de todos y todas. Entonces no se trata de un ejercicio, de una dinámica de trabajo que la Comisión de Teología nos propuso para hoy, ¿no? Soñar es una acción profética. Soñar en tiempos y en un contexto como el que estamos viviendo acá y en el mundo entero, de veras constituye una acción profética, revolucionaria. Lo que pasa es que el sueño introduce lo que la lógica y la racionalidad descartan de arranque. Estas dirían que lo que no tiene lugar, lo que no existe, es imposible y punto. Se acabó el asunto, ¿no? El sueño, de lo contrario, le da un espacio, le concede un espacio, abre una hendidura, una grieta por donde se mete lo increíble, lo inesperado, lo nuevo, y se presenta como posible. Soñar entonces es también la manera de romper crisis y entrampamiento en el cual estamos metidos, el desencanto, la desesperanza. Y abre posibilidades de luz, de futuro, de cambio, de nuevo irrumpiendo. Desde el éxodo y el exilio, desde los Tupac Amarus, las Micaelas que hemos recordado y tantos y tantas a lo largo de los años y hasta nuestros días anónimos. Francisco, que también recordaba a Martin Luther King con lo yo tengo un sueño, ¿no? Así inicia y fundamenta y da la nota de su carta Fratelli Tutti, es el numeral 8. Qué importante es soñar juntos. Necesitamos una comunidad. Por nosotros mismos corremos el riesgo, a solas, corremos el riesgo de ver espejismos, cosa que no existe. Los sueños, en cambio, se construyen juntos. Soñar es un acto profético que entraña esperanza y por ello nos moviliza. Como queremos algo, lo vamos haciendo y tenemos experiencia, ¿no?, diaria, y todos nuestros años en esta comunidad como vida consagrada, vamos haciendo algo y desde nuestro aquí, nuestro ahora, aprendemos a hacerlo junto con otros. Eso abre la posibilidad de intervenir en las relaciones sociales, políticas, económicas y orientándolas a los cielos nuevos y tierra nueva, al bien común. Entonces, vamos a compartir ahora algo del sueño desde derechos humanos y desde JPIC. Un país más equitativo, con igualdad de oportunidades, sin pobreza, sin exclusión. Que tenga la persona humana como centro de la vida económica, política y social. Que proteja los derechos de los ciudadanos y dignifique a las personas. Atención prioritarias con los más vulnerables. Con justicia social, vigencia y respeto irrestricto de los derechos humanos y con justicia pronta. Con la mejor política, vivida como servicio, con responsabilidad, honestidad, transparencia, sin corrupción, promotora de paz, de justicia, de solidaridad. Un Estado que tenga presencia más concreta, activa y eficaz, especialmente en los lugares más alejados, sectores de la población más vulnerables, desarrollando políticas públicas con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género. Camino hacia una democracia real, una democracia que se come. Con ciudadanía organizada, con efectiva participación a nivel de propuestas, de decisión, de gobernanza, siendo así protagonista de su historia. Un país fraterno, sin violencia, integrado, con respeto y valoración de las diferencias raciales, culturales, religiosas, de género, con identidad y pertenencia reconocida, valorada y celebrada en un país pluri y multicultural, dialogando, integrándose, enriqueciéndose. El buen vivir de todos y todas, con armonía entre seres humanos y toda la creación.
con una economía al servicio de las personas, solidaria, integral, eco y sociosostenible. Una economía diferenciada que rescate, que valore y que incorpore experiencias y prácticas de nuestros pueblos y culturas, que priorice las necesidades y el bien común. Un sector empresarial abierto a la innovación, a la vez solidario, respetuoso de los derechos laborales y de la naturaleza. Un país con conversión ecológica, economía menos consumista y más sostenible. Entonces, desde las heridas, desde esos desafíos, ¿no? Desde las heridas, desde las hambres, la escasez, pero también desde las fortalezas, desde lo aprendido, juntar para construir sueños. Nos falta visión, proyecto de país que incluya todas nuestras necesidades, riquezas, esperanza, y acompañar esos procesos, esos sueños hacia su realización. Ya se dijo, también gestar por ello nuevas narrativas históricas y espirituales, empáticas y solidarias con los más vulnerables. Hablamos de amor político. El Papa también habla de la mejor política o de la caridad política. Una breve introducción. En la práctica, el servicio fraterno a la vida digna en defensa, promoción de los derechos humanos, de la justicia, de la paz, de la integridad, de la creación, podríamos decir que responde a tres dimensiones del único amor, el único mandamiento del amor. Una primera dimensión es la dimensión de la caridad. Responde a la ética de la primacía de la vida, de la empatía, la solidaridad inmediata. Los verbos son los verbos del ver, parar, atender, asistir, curar, sanar, escuchar, consolar, acoger, amparar. Un segundo momento o una segunda dimensión es la de la sensibilización, de la promoción, del empadronamiento, ¿no? Es la ética del reconocimiento como sujeto, de la valoración, de la promoción. Los verbos son valorar, promover, concientizar, analizar críticamente, hacer comunidad, empadronar, organizar, acompañar. Y hay una tercera dimensión de la incidencia política, la que produce y tiende a producir cambios de estructuras de muerte por estructuras de vida. Entonces ahí los verbos es entrar en diálogo, ¿no? En alianzas, buscar y tejer, fortalecer los procesos colectivos, liderazgos que ayudan a mejorar la capacidad de acción y respuesta, fiscalizar, presionar, concertar, la acción jurídica, generar procesos de transformación social desde la construcción de lo público bajo el principio del Estado social de derecho y el fortalecimiento de la democracia. Perdón. En lo primero, somos campeonas, ¿no? En serio, la primera dimensión de la caridad, ¿no? Tenemos experiencia en la segunda, pero quizás los adjetivos son un poco exagerados, pero somos unos ignorantes y ausentes en la tercera, con raras excepciones y bellas experiencias. La triste y desesperanzadora crisis política actual nos pone ante el desafío de reconocer la dimensión política de nuestra vocación y meternos en ella. Propongo un momento de paréntesis, una pequeña reflexión que me parece muy sugerente. Es una reflexión de Glafira, ¿ya? Sobre el párrafo evangélico de esta discusión, ¿no? Diálogo, discusión teológica de Jesús con los fariseos, ¿no? Que termina con la frase conocida: pues regresen al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. El texto denuncia fundamentalmente, en la reflexión que nos propone Glafira, la actitud hipócrita de pretender caminar religiosamente, sus interlocutores eran bien piadosos, ¿no? Llevando
en el bolsillo la moneda cómplice que lleva la cara del César, la efigie del César. Esta sería la tentación de caminar religiosamente, buenas monjas, monjes, orando, ayudando, asistiendo, pero conviviendo, consciente e inconscientemente, con situaciones de injusticia, avalando a veces, también consciente e inconscientemente, la vulneración de derechos sin crítica explícita, sin conciencia política, ni denuncia profética de las mortales dinámicas y estructuras de dominación y explotación. Ejemplo, en la pandemia, la empresa Pollo Rico nos regala 1000 pollos para las familias pobres. Ya sabemos dónde llevarla, en la punta del cerro. Pero esa misma empresa, Pollo Rico, descuenta sus impuestos, hace contratos de hambre y despide a sus trabajadores. Nosotros nos tomamos la foto con los pollos de Pollo Rico y, por supuesto, ayudamos a las familias. Entonces, regresar al César lo que es de César. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas en todas las dimensiones, ¿no? Incluyendo la tributaria, sin buscar descuentos. También con nuestra participación activa en la promoción del bien común, desenmascarando las causas que están provocando muertes de tantos tipos, ¿no? Las estructuras injustas. Y recordar, denunciar, ¿no?, al Estado, recordarle sus obligaciones, haciendo críticas constructivas y desde la sociedad civil organizada y junto con la sociedad civil organizada. Desde la encíclica Fratelli Tutti recibimos algunas pistas que habrá que seguir profundizando para actualizar nuestra caridad política, ¿no?, para una política mejor, a la cual podemos aportar y debemos aportar todos y todas, ¿no? Una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, las organizaciones sociales y los ordenamientos jurídicos. Nos invita también el Papa a dirigir nuestros esfuerzos para organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Y un llamado a tener como referencia siempre el amor preferencial por los últimos en nuestra acción política. Glafira terminaba la reflexión, ¿no?, recordando cómo termina el texto, ¿no? Sorprendidos al oír aquello, lo dejaron y se marcharon, ¿no? Y a mí me sonaba también en la cabeza cuando en estos días se escuchan, ¿no?, también en las redes sociales, la iglesia, la vida consagrada no se tiene que meter en política, ¿no? Se marcharon, se fueron. Entonces, desde la crisis injusta, dramática, pero también desde las reservas éticas de dignidad, de solidaridad, desde nuestras experiencias como vida consagrada también, soñemos, discernimos y sigamos hoy, sumémonos a quienes ya están transformando realidades y vidas. No somos grandes especialistas en el campo político, tenemos que reconocerlo, en incidencia, en promoción de ciudadanía activa, pero es un lugar de amor necesario para llegar a incidir en el cambio estructural mientras acompañamos a los heridos, defendemos a los explotados, saciamos a los hambrientos. Para ello, tenemos que tomar conciencia que urge una mayor atención y formación de cada uno, de cada una y de las congregaciones nuestras con la dimensión política de nuestra vida. Bueno, pues habrá que aprender con humildad de los sabios laicos como Rolando y Cecilia y los tantos Rolandos y Cecilias de nuestros barrios, líderes, dirigentes, grupos que ya tienen experiencia en ellos. Buscar y descubrir, entonces, cuál es lo propio nuestro en la dimensión política. Nuestro papel en viviendo la caridad política, desde nuestra vocación. Nuestra formación también política orientada al bien común y desarrollo humano integral del pueblo, democracia real que se come,
contactar espacios de buena política en las bases, comedor, el barrio, la comunidad, grupos, agrupaciones juveniles, culturales, proyectos comunes a nivel local, vigilancia ciudadana. Son algunas de las cosas que hemos querido compartir. Queremos terminar con un texto del Papa Francisco que él mismo retoma de un documento de la Confer española del 2008. La vida religiosa está compuesta de ese grupo de gente convencida de la prioridad de unos valores evangélicos que dan sentido, que humanizan, que liberan a la humanidad, sin los cuales no hay progreso sostenible o progreso que humanice. Es lo que Juan Bautista Més ha llamado la memoria peligrosa. Y es su misión recordar esos valores con su palabra, con sus presencias, con su forma de vida y de organizar sus relaciones sociales, con sus opciones sociales y políticas, con sus posiciones respecto a la mujer, a los indígenas, a los migrantes, a las minorías excluidas, con la forma de gestionar sus propios bienes, su patrimonio. Esa es su verdadera dimensión política. Y en cualquier decisión política están en juego estos valores. Gracias por la paciencia. Gracias a ti, Daniel, la Comisión de Derechos Humanos, por resituarnos, recolocarnos, recordarnos en la utopía de lo posible, porque ya se está dando, aunque todavía requiere de nuestra colaboración, y esa es la tarea a la que estamos llamados y llamadas. Bien, voy a compartir pantalla porque hoy tenemos también una propuesta para el trabajo en comisiones distinta, que es la que les vamos a presentar. Les proponemos hacer nuestra proclama de ciudadanía de la vida consagrada en esta semana. No van a ser los 12 puntos, serían demasiados, pero algo así como creemos en, desde dónde partimos nuestras inspiraciones, intuiciones de las que nos hablaban en la Comisión de Nuevas Generaciones. Creemos en dos afirmaciones y en esta hora de la historia nos comprometemos a uno o dos compromisos. Bien. Vamos a compartir después en plenario, como siempre, para tener resonancias unos de otros, unas de otras. Pero les pedimos que quien asuma el servicio de secretaría lo escriba en un papel, porque después lo vamos a presentar en el momento oracional, que será al final. Y todos y todas vamos a poder contemplar. E igualmente, como lo han venido haciendo con tanta responsabilidad y puntualidad, pues envían sus respuestas al correo. Bien, entonces ahora María Inés... Sí. Ya están los grupos, son 20 grupos con 6 a 7 personas. Por favor, aceptan la invitación. Yo creo que es importante el diálogo, la participación. O si lo van a hacer en comunidad, pues como les invita Glafira, enviar su aporte al correo que ya tienen. De cualquier manera, de nuevo lo va a poner Glafira y también va a poner lo que estaba en la diapositiva, para que nos quede claro lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aceptan por favor la invitación a los grupos. Gracias. Los enlaces les voy a pasar por chat, pero en la página de la Confer están.
y bueno, su envío, por favor, del trabajo de grupo de hoy. Nuestra secretaria lo está pasando en su computadora para enviarte. Ah, muy bien. Están 78. A ver, ahí va. En el chat está toda esa diapositiva. Bien, podemos iniciar entonces con el plenario de algunas de las comisiones, como venimos haciendo. Y después, si les parece, pues Esther, Cristian y Daniel pueden tener un comentario general, algo que les haya resonado, ¿no?, en su trabajo en comisiones y de lo escuchado. Bien, entonces, por ejemplo, Sala 19 nos puede compartir su proclama. ¿Se encuentra, Cristian? Sí, Cristian. Sí, ya. Un momento, por favor. Cristian Rudi, eres tú. Muy bien, en la parte de creemos, primero pusimos, creemos que debemos tener la actitud del buen samaritano para ser prójimo de las personas vulnerables y necesitadas. Creemos en un país que viva fraternalmente con sus diversas culturas en igualdad de condiciones. En cuanto a los compromisos, una formación responsable en política para involucrarnos más en la realidad de nuestra sociedad y mirarnos como hermanos de una casa común y comprometernos al buen vivir para ser artesanos de la paz y la justicia en nuestro apostolado. Muy bien, gracias. Lourdes Quintana, del grupo 14. ¿Se encuentra? ¿O para Sí, después? disculpe. Ah, ya. Ya. Salieron más de 2, pero bueno, son cortitos. Muy bien. Creemos en la gente que no se rinde, que lucha, que es creativa y en el potencial que tiene para emprender nuevos desafíos. Creemos en un país con igualdad de oportunidades para todos y todas. Creemos en la equidad e igualdad e inclusión de todos, en la sinodalidad para trabajar juntos. Aportamos y recibimos. Es un testimonio. Creemos que es posible articularnos y que esta articulación sea sostenible en el tiempo. Creemos en un Dios siempre atento al clamor de sus hijos y que en este bicentenario del Perú nos comprometemos a acompañar a los padres de los alumnos para el desarrollo, a acompañar el proceso de crecimiento en sus luchas, a seguir trabajando juntos, a generar espacios de articulación dentro y fuera de la Iglesia. Nos comprometemos a recrear la vida de nuestro pueblo desde el sueño que vivamos en auténtica fraternidad que logre vivir en comunión con sus diversas culturas y etnias. Muy bien, gracias. Rocío Carrasco, del grupo 2. El grupo 2. Creemos en la fuerza profética que tiene la vida consagrada para responder a esta llamada de compromiso con la ciudadanía. Creemos en la solidaridad como fuerza de los débiles para afrontar las dificultades y ser portadoras de esperanza. En esta hora de la historia nos comprometemos al buen vivir, al buen convivir de nuestra comunidad, sociedad, caminar en sinodalidad, la escucha a nuestro pueblo, situarnos como iguales, no superiores.
Muy bien, muchas gracias. El aporte del grupo 8, Juan Fallen. Sí. Creemos en una vida consagrada, comprometida con solidaridad. Y creemos en una vida consagrada, profética, mística y en salida. Y nos comprometemos a acompañar a los pobres y marginados y excluidos desde sus historias y procesos en la búsqueda del bien común. Y nos comprometemos a estar atentos y vigilantes a la realidad social y política con conciencia crítica desde nuestra opción por Cristo. Es todo. Muy bien, gracias. El grupo 20, Maritza Jarro. Buenas noches. Un momentito, he enviado, pero voy a leer de aquí. Nosotras hemos tenido una conversación muy significativa y hemos llegado a estos dos compromisos. Primero, creemos en una vida consagrada, inculturada, integradora, inclusiva y comprometida con los más vulnerables. Una vida consagrada, concientizada políticamente para concientizar al prójimo en las respuestas a sus necesidades. Nos comprometemos como vida consagrada a seguir formándonos en una conciencia política para luchar por el bien común, a trabajar intercongregacionalmente en redes y con aliados, aliadas, para lograr una sociedad más justa, organizada e inclusiva. Gracias. Grupo 12, Cristian. En principio, Glafira ya te mandé, pero voy a ver si logro de leerlo también. ¿Me puede escuchar? Sí, sí, perfectamente. Okay. Creemos en la capacidad del ser humano de construir juntos como ciudadanas una sociedad fraterna, solidaria, justa y de paz. Creemos en un Dios que defiende y promueve la vida y nos comprometemos a ser signos de ser ejemplos de relaciones fraternas, sinodales, solidarias, de amor político y insertarnos y ser parte, comulgar con el pueblo y hacer presente en el Dios y hacer presente el Dios de la vida, liberador y salvador. Muy bien, gracias. Grupo 15, Ana María Palomino. Ese es el envío del trabajo del día de ayer, perdón. Sí. Ya. Sí. Entonces, sí, pero bueno. John va a hablar por nuestro grupo, que es el 1. Sí. A ver, John entonces. El hermano John. ¿Ya habló, creo? ¿Del grupo 1? No. Habló John. El grupo... Fallen ya habló. Ya habló John, sí. Juan Fallen. Sí. Grupo 10, entonces. Visto, sí. Grupo 10, Juliana Guarachi. Buenas noches. Creemos que si nos unimos podemos avanzar y dar un nuevo rostro. Creemos en la mística profética de la vida religiosa que suscita la solidaridad. Creemos en un Dios compasivo, cercano, que camina con su pueblo en sus luchas, alegrías y esperanzas. Nos comprometemos con la misión desde la organización
y la toma de conciencia social y crítica. También nos comprometemos a ser capaces, ¿no? O a sensibilizarnos con la otra persona, desde la vulnerabilidad, desde la escucha, desde el saber sostener a la otra persona. Gracias. Gracias. Bien, por el tiempo, gracias por su participación, vamos a recoger todas las proclamas y las vamos a poner así en sintético. Ahora invito a Esther, a Cristian, a Daniel, si desean hacer algún comentario de lo escuchado. Hermana Grafira, el grupo 13. Sí. Tenemos el grupo 13, que no lo he enviado, pero tenemos. Ya, ¿y quieren compartirlo ahora? ¿Puedo? A ver, sí, adelante. Dice, creemos en una vida consagrada al Dios de la vida, que impulsa un servicio profético e incondicional dentro de la iglesia solidaria y comprometida. Creemos en una vida consagrada que escucha el clamor de los más desposeídos y excluidos, promoviendo, acompañándolos y acompañándolos en sus luchas y demandas. Nos comprometemos a desarrollar actitudes de política fraterna que contagia a los demás para un mejor compromiso ciudadano. Queremos ser buenos samaritanos que defienden la vida, la paz, la justicia y los derechos de todos los seres humanos. El grupo 13. Excelente, gracias. Ahora sí, ¿algún comentario breve final de Cristian, Esther, Daniel? Habiliten sus micrófonos. Sí, justo contemplando toda la maravilla del compartir en este espacio de este día y también de los otros 2 días anteriores, creo que hemos estado muy en sintonía en el Evangelio, ¿no? Desde el estilo de buen samaritano. Entonces, hola, los Pina. verbos... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los verbos que acompañan estos espacios se pueden reflejar en el ver la realidad que hemos contemplado, en ese compadecerse, y los compromisos van también por ahí, ¿no? Haciendo presencia de vida consagrada en opción por los más vulnerables. En este curar también, acompañando y sanando las heridas, y por ahí también mencionaban desde el cuidado, desde mostrar relaciones más fraternas de nuestra comunidad como vida consagrada. Y finalmente, tengo la sensación, ¿no? de cómo hemos podido compartir esta sintonía, tanto evangélica, pero también profética, ¿no? Creo que este espacio nos ha servido para hacer resurgir esta opción ciudadana, que a veces estaba un poco fría, ¿no? Pero que estos espacios de encuentro nos animan mucho a volver y a salir de esa comodidad que podemos estar teniendo. No sé si Cristian quiere agregar algo más. Sí, después de escuchar un poquito los compromisos y aquello en lo que se cree, creo que hay algo que sintoniza con algo que conversábamos en Nuevas Generaciones, ¿no? Cuando nos reuníamos, hablábamos de la necesidad de que haya más trabajo en conjunto, ¿no? En el que podamos unirnos para asumir de alguna otra manera misiones intercongregacionales, ¿no? Ejemplo de ello es la comunidad de Madre de Dios ahora, ¿no? que es un lugar donde están hermanas de varias congregaciones. Y creo que hay un reconocimiento en ese sentido de que es necesario trabajar más en conjunto, ¿no? Como vida religiosa, más aún en un contexto en el que hay pocas vocaciones y los miembros de de nuestras congregaciones se van reduciéndose, ¿no? Cada vez vamos siendo menos en nuestras comunidades religiosas, ¿no? Y también creo que, a partir de escuchar lo que decía el representante de JPIC, creo que hay la necesidad de esforzarnos más para tener una participación más activa en la política, ¿no? Y eso es algo que todavía tenemos temores, me parece, de involucrarnos más activamente en eso, ¿no?
y vamos separando de alguna otra manera este ámbito más eclesial, religioso o de fe, si se quiere, y se separa de este otro compromiso más ciudadano, ¿no? Cada uno se vive en una esfera distinta, ¿no? Entonces creo que por ahí va mi comentario. Muy bien, gracias. Daniel, si quieres. Primero, personalmente agradecido con todos y todas las que han compartido en estos días, sea como en las ponencias, como en el trabajo grupal. Yo he participado poco, pero he podido gozar del compartir y de la riqueza que hay. La riqueza de la vida consagrada en diferentes partes del Perú. Y también hoy día agradecer de manera especial a las nuevas generaciones que me alegra, que dan ánimo también desde JPIC. Tenemos varios representantes de nuevas generaciones también participando en la comisión y su aporte siempre es muy preciso, muy puntual y muy al caso, y también las experiencias que nos comparten. Solamente dos cosas, además de todo lo que hemos compartido, que han aportado desde los grupos, pienso que esto de la dimensión política de verdad nos debe llamar a una, no digo una reflexión, sino a repensar un poquito dentro de nuestro compromiso, de nuestra vocación, cuál sería nuestro lugar ahí, ¿no? Quizás hace 30 años, 40 más o menos sabíamos dónde ubicarnos. Ahora en esta situación y ya ver cómo nuevamente nos podemos meter no nos parece tan sencillo. Y cuál sería nuestro lugar, ¿no? Quizás pasada un poco después de la resaca de esta coyuntura electoral y con lo que suceda, con lo que venga, ayudarnos nuevamente, ¿no? A reencontrarnos y ayudarnos a ver por dónde caminar, por dónde la situación, la realidad de este Perú, que tampoco no vamos a poder celebrar bien esos 200 años, ¿no? Todos encerrados, así con lo que está pasando políticamente, ¿no? Lo haremos el próximo año, 2022, pues. Pero sí, ayudarnos a ver y cómo nos podemos ubicar. Estoy pensando que ya más allá de la vida consagrada, dentro de la iglesia, pero quizás nosotros somos los que tenemos las antenitas más puestas dentro de la iglesia para ello, ir individuando a aquellos laicos, laicas, madres, padres, jóvenes que ya están metidos, ¿no? En algunos espacios sociales de la sociedad civil, de políticos, de movimientos, etcétera, y de reconocerlos y ver cómo los podemos acompañar en su proceso, ¿no? En estos 30 años quizás los hemos un poco abandonado, más allá de pocas excepciones. Y si queremos ir construyendo Perú y con los valores propios del Evangelio y en este momento en que Francisco nos empuja y también una situación, una coyuntura favorable en nuestra iglesia de Perú, creo que es importante rescatar este ministerio. Acaban de ser el ministerio de los catequistas, oye, que el ministerio de los laicos comprometidos en política, que además requiere de mucho más, es mucho más trabajoso, mucho más difícil que eso. Yo creo que es importante. Muy bien. Gracias, Daniel, gracias, Cristian, gracias, Esther, a las comisiones que nos actualizan, nos refrescan. Bien, y bueno, recogemos lo reflexionado hoy y lo compartimos en un momento de oración. Ponemos delante del Señor para que Él bendiga y junto a Él demos mucho fruto. Esta vida consagrada que soñamos, activa, comprometida. Y releemos el final del Sermón del Monte, que es la palabra que nos ha acompañado en estos días, ¿no? Y acompañamos y acogemos y actualizamos las palabras de Jesús.
enciendan una lámpara y pónganla sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así su luz delante de todas las personas. Y como una expresión de ese brillo, pues en este momento compartimos desde nuestra cámara. Quien no tenga cámara, pues lo puede escribir en el chat. Entonces presentamos nuestro papel, quien han hecho el servicio de secretaría, y los demás en silencio vamos leyendo, contemplando, acogiendo, acompañando. Que el Dios de la vida y el espíritu común que nos anima y fortalece, pues nos ayude a ir encontrando caminos de realización. Si pueden acercar un poquito más para que podamos leer. Glafira, perdón, pero tú o María Inés tal vez puede hacerlo spotlight o pin para cada quien podemos ver uno por uno. A ver, entonces que nos... No hay hojas puestas en pantalla. No, no hay hojas puestas en pantalla. Sí, Soco. Hay veo mensaje. Ahí vamos a ver a Soco. Ahí vamos. Ahí está, pongan sus hojitas. Grupo 16 está, pero falta la comprimirlo. Si lo subes un poco más, ahí está. Creo, no, bueno, un poquito más lejos. Spotlight or pin, no sé cómo decir, agrandarlo. Host puede hacerlo. ¿Cómo sería? Ya está. En anclaje. Ya está en anclaje. Vista del hablante, y si ellas lo hablan. Ya. Tengo mis papeles, pero nadie más va a poder leer mi letra. Bien, tenemos ahí el de la comisión 2. Si pueden en otro papel, no pueda leer. Proclamas grandes, muy bien. Del grupo 16. ¿Dónde está? Grupo 16, sí, ahí estamos. A tu derecha. Eso. Un poquito más a tu derecha. Muy bien, ese es una tablet. Gracias. Aquí en un celular veo. Ahí más o menos. En la otra posición, si lo colocas de repente.
Cristian. Ahí más o menos. Ahí está bien. Ahora voy contigo, John. Muy bien, gracias. Era a modo simbólico. Y nos acompaña Víctor Hugo Miranda, de la Compañía de Jesús, como representante de la Junta Directiva, que va a compartir con nosotros, con nosotras, unas palabras de clausura de esta nuestra 13ª Semana Teológica de Vida Consagrada. Gracias, Víctor Hugo. Adelante. Muy bien. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Bueno, en primer lugar agradecer a todos y a todas por su participación en la Semana Teológica. Agradecer también a los ponentes, que son gente cercana. ¿Se ha cortado solo para mí o para todos? Para él. Para todos. Para todos. A todos. Ya no lo escuchamos. A todos, a todos. Le voy a mandar un correo. A ver, Está congelado. De repente tiene mala conexión, no está en Lima. A ver, esperamos un ratito que se reconecte. Pues ahí está Víctor, pero no... Falla técnica, me fui y he vuelto. Okay. Perdón, el internet. Sí. Les decía que, bueno, que se empezó la semana con la imagen de Jesús en el Sermón de la Montaña, con esa invitación a que seamos todos sal y luz. Y yo creo que esta invitación se hace más que necesaria hoy, ¿no? Para todos los cristianos en realidad, ¿no? Para todos los que trabajamos y vivimos en el Perú, y de manera especial pues para la vida religiosa. Necesitamos aportar a la construcción del reino y necesitamos hacerlo desde la reflexión, ¿no? A eso apunta el sentido de esta semana teológica, de generar en nosotros esta invitación a la reflexión teológica, ¿no? Y en el año del Bicentenario, en este país en el que estamos viviendo, trabajando, y queremos aportar a que sea un país más justo, más solidario, más inclusivo. Cada una de las charlas y los trabajos realizados estos días, en cada uno de ellos se nos ha hablado del país que somos, desde la independencia, desde la llamada independencia, del país que hemos tratado de hacer, el país que soñamos en el Bicentenario, y el país que queremos ser y queremos ayudar a construir junto a otros y a otras. Es clave formarnos y mantener abierta esta actitud reflexiva, como lo han señalado, abierto a reflexionar sobre la política, sobre la ética ciudadana. Que la temática de esta semana y los temas tratados nos sirvan para hablar con otros y con otras, para dialogar en nuestras comunidades, ¿no? Nos pueden dar temas para reuniones comunitarias, para retiros, para ayudar a otros a seguir pensando el país, aquellos a los que acompañamos. Que trabajemos juntos por la amistad social de la que nos habla el Papa Francisco.
tanto en nuestras comunidades religiosas como en los distintos espacios en los que acompañamos la misión, colaborando junto con otros hombres y mujeres en el país. Que seamos sal y luz, que miremos a Jesús y desde Él podamos seguir trabajando juntos, unos y otros, por el reino que queremos construir aquí y ahora. Y con esto pues doy por clausurada esta semana teológica en nombre de la Junta Directiva de la CONFER, agradecerles y animarles a todos a que este sea no un paréntesis, no solo unos días, sino que sea la apertura también a una actitud más reflexiva que podamos compartir unos con otros. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Víctor Hugo. Y creo que no queda sino felicitarnos a todos, a todas, por nuestra participación activa y responsable, a quienes hemos estado detrás organizando esta actividad con mucho cariño, las comisiones y también desde CONFER, Secretaría General y Oficina de Comunicaciones. Pero sobre todo este espacio lo hacen ustedes, que comparten, reflexionan y desde luego enriquecen pues todo lo que habíamos propuesto y preparado. Así que gracias a cada uno y a cada una. Gracias. Gracias y bendiciones también. Felicitaciones a Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Mira. Muy interesante. Gracias. Pronto. Gracias. Gracias, Grafira. Gracias a todos. A la CONFER. Gracias por el trabajo compartido. A todos los La colegios. CONFER, mil gracias. Hasta nuevo aviso. Chao. Las generaciones jóvenes. Chao, Gracias. Gracias, Padre Daniel y Mauri. ¿Dónde está Milagros y Yosimar? Se acabó, todo tiene su fin. Gracias a todos, todas. Gracias.